El día de hoy nos adentraremos en un viaje al Cerro del Tepeyac para descubrir cómo el culto a la diosa Tonantzin se transformó en la devoción guadalupana. Vamos a desentrañar los enigmas de su aparición y los misterios que esconde el manto de Juan Diego. Así que quédate y acompáñanos a descubrir el origen y los misterios inexplicables de la Virgen de Guadalupe. Y si te dijera que el corazón espiritual de México, el Cerro del Tepeyac, ya era un lugar sagrado mucho antes de 1531, solo imagina que la imagen que ahí se venera guarda secretos de hace más de 500 años. Esta no es solo una historia sobre la fe, es un viaje al nacimiento de una nación, a la fusión de dos mundos y a los enigmas que desafían nuestra propia comprensión de la realidad. Para entender a la Virgen de Guadalupe, primero tenemos que retroceder en el tiempo, a un México que aún no era México. Estamos en el Cerro del Tepeyac, un sitio de peregrinación mucho antes de la llegada de los españoles. Aquí, en esta pequeña colina del norte de la Gran Tenochtitlán, se adoraba a una figura clave del panteón Nahua. Su nombre era Tonantzin. Traducido como Nuestra Venerable Madre, Tonantzin no era solo una diosa, sino un título para varias deidades femeninas ligadas a la tierra, la fertilidad y la maternidad. Cronistas españoles de la época, como Fray Bernardino, escribieron con preocupación sobre cómo los indígenas acudían en masas a este lugar para celebrar a su madre. Las festividades eran masivas y atraían a gente de toda la región. El Tepeyac era en esencia un epicentro de la espiritualidad prehispánica. Cabe señalar que algunos historiadores modernos debaten si existió un templo importante justo en esa colina en específico, pero la conexión entre la zona y la veneración a Tonantzin está bien documentada. Después de la conquista, en un mundo sacudido por la violencia y el colapso de una civilización, los frailes franciscanos intentaron remodelar las creencias locales. En el mismo Tepeyac se construyó una modesta capilla dedicada a la Virgen María, posiblemente sobre las ruinas de un antiguo santuario. La estrategia era sencilla: colocar un símbolo cristiano sobre el indígena y esperar que uno reemplazara a otro. Pero algo inesperado sucedió. El lugar no perdió su poder de atracción. Los indígenas siguieron peregrinando al Tepeyac, pero ahora comenzaron a usar un nombre familiar para la Virgen María: Tonantzin. El propio Fray Bernardino notó con sospecha cómo la gente venía de todas partes a ver a Tonantzin, tal y como solían hacerlo antes. No fue un reemplazo, fue una fusión. Y esa fusión estaba a punto de manifestarse de una manera que nadie podría haber imaginado. La historia tradicional, transmitida en el famoso texto náhuatl, conocido como el Nican Mopohua, escrito alrededor de 1649, más de un siglo después de los hechos que describe, nos sitúa en diciembre de 1531. El protagonista, todos lo conocemos, un hombre indígena, un plebeyo, macehual, llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Según este relato, mientras caminaba cerca del Cerro del Tepeyac, escuchó el hermoso canto de unos pájaros y una voz
que lo llamaba por su nombre. En la cima del cerro, cuenta la historia que vio a una doncella de deslumbrante belleza, cuyo resplandor era como el sol. Se presentó como la siempre perfecta Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, y le encomendó una misión: ir con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, y pedirle que construyera una iglesia en su honor, justo en ese lugar. Y le encomendó una misión: ir con el obispo Fray Juan de Zumárraga y pedirle que construyera una iglesia en su honor justo en ese lugar. Juan Diego hizo lo que se le pidió, pero el obispo se mostró escéptico y le pidió una señal para probar su historia. Durante los días siguientes, la tradición dice que la Virgen se le apareció a Juan Diego 3 veces más. En la última visita, el 12 de diciembre, ella le dio la señal definitiva. Le dijo que subiera a la cima del cerro rocoso y árido y recogiera las flores que ahí encontraría. Una vez en el cerro, Juan Diego encontró el suelo cubierto de hermosas y frescas rosas de Castilla, flores que no crecían en la región, y ciertamente menos en pleno invierno. Asombrado, las cortó y las recogió en su tilma, un simple manto hecho de fibra de maguey. Siguiendo las instrucciones de la Virgen, regresó ante el obispo Zumárraga. Cuando abrió su tilma para mostrarle las flores al obispo, ocurrió el evento central de esta historia. Las rosas cayeron al suelo, y en ese mismo instante, milagrosamente, impresa en la superficie del humilde manto, apareció la imagen de la doncella. Esa tilma, con esa imagen, es la que hoy veneran millones de personas en la Basílica de Guadalupe. Pero el verdadero misterio apenas comenzaba. La tilma de Juan Diego está hecha de ayate, un tejido tosco de fibra de maguey. La literatura devocional y diversos análisis han señalado que este tipo de material, especialmente en las condiciones húmedas y salinas de la antigua cuenca del lago de Texcoco, normalmente se desintegraría en unas pocas décadas. Y sin embargo, la tilma ha sobrevivido durante casi 500 años. Durante más de un siglo, la imagen estuvo expuesta sin ninguna protección de vidrio, expuesta al humo de innumerables velas, a la humedad y al contacto de manos y objetos de los fieles. Además de eso, hubo 2 incidentes extraordinarios. Las crónicas del santuario de 1785 afirman que un trabajador derramó accidentalmente una solución de ácido nítrico sobre una gran parte de la tela. Aunque cualquier ácido fuerte dañaría las fibras naturales, la historia cuenta que solo dejó una mancha tenue, que supuestamente se ha desvanecido con el tiempo. Más documentado está el atentado con una bomba de 1921. Una potente dinamita fue escondida en un arreglo floral al pie del altar. La explosión destruyó el altar de mármol, pesados candelabros y torció un crucifijo de bronce macizo. Pero según todos los testimonios de la época, tanto la tilma como el simple vidrio que la protegían resultaron completamente ilesos. Aunque algunos análisis de ingeniería sugieren que la trayectoria de la explosión y los objetos interpuestos podrían explicar esto, para los fieles la conclusión fue clara: intervención divina. Entonces, ¿cómo llegó la imagen a la tela? A lo largo de los años, varios estudiosos han intentado responder a esto. Una de las investigaciones más citadas
fue en 1979. Un biofísico de la NASA utilizó fotografía infrarroja para analizar la tilma. Sus conclusiones fueron desconcertantes. Afirmó que no había pinceladas en la figura principal. La imagen parecía carecer de cualquier boceto previo, y los pigmentos no parecían estar aplicados con ninguna técnica conocida. Incluso describieron que los colores parecían flotar una fracción de milímetro por encima del tejido sin tocarlo. Quizás el misterio más fascinante reside en los ojos de la Virgen, que miden solo unos 7 u 8 milímetros. En 1979 comenzó un estudio de décadas utilizando tecnología de imagen digital. Al ampliar las córneas hasta 2500 veces su tamaño original, este estudio afirmó haber descubierto los reflejos de al menos 13 figuras humanas en ambos ojos, casi como una fotografía del momento en que Juan Diego desplegó su tilma. Este estudio sostiene que se puede identificar al obispo Zumárraga, al propio Juan Diego y a un intérprete e incluso a un grupo familiar. Este estudio afirma que estos reflejos siguen las complejas leyes ópticas de un ojo humano, lo que sería increíblemente difícil de replicar en una superficie tan tosca como el ayate. Ahora bien, más allá de lo que la ciencia intenta explicar, la imagen en sí es un mensaje visual complejo, un códice que los indígenas del siglo XVI podían leer perfectamente. La Virgen no está inmóvil. Su rodilla está ligeramente flexionada, con un gesto que en la cultura indígena sugiere una danza ritual. La cinta oscura alrededor de su cintura era un símbolo náhuatl para una mujer embarazada, anunciando que está a punto de dar a luz. Las manos, una más oscura y la otra más clara, han sido interpretadas en tiempos modernos como un símbolo de la unión entre dos pueblos. Pero hay más. La flor de 4 pétalos sobre su vientre es el Nahuín Ollín, el símbolo náhuatl del centro del universo, la morada de Dios. La imagen estaba diciendo: aquella que lleva el verdadero Dios en su vientre está aquí. Y luego están las estrellas en su manto. La tradición popular y algunos estudios proponen que las 46 estrellas no son aleatorias. Sugieren que su ubicación coincide con las principales constelaciones en el cielo de México durante el solsticio de invierno de 1531. La idea ha añadido otra poderosa capa al misterio. Para los indígenas, la imagen era una lección completa de teología, hablándoles en su propio lenguaje simbólico. Desde Tonatzin, la venerada madre del Tepeyac, hasta la Virgen Morena de la Tilma, la historia de la Virgen de Guadalupe es la historia de una identidad que aún se forja. No fue una simple sustitución, fue un profundo sincretismo, un puente entre dos civilizaciones que habían chocado violentamente y encontraron en esta imagen un punto de conexión. La Virgen de Guadalupe se convirtió en el estandarte de los insurgentes que luchaban por la independencia, un consuelo para los oprimidos y un emblema que une a una nación diversa y compleja. Es un fenómeno que va más allá de la religión para convertirse en un pilar de la cultura mexicana. Después de casi 5 siglos, la tilma de Juan Diego sigue allí, continuando fascinando a creyentes y desconcertando a los científicos. Un trozo de tela
que ha durado notablemente, conteniendo una imagen llena de orígenes debatidos, con ojos que pueden o no guardar un secreto de hace más de 500 años. ¿Es la Virgen de Guadalupe un milagro divino? ¿Tú qué opinas? ¿Te conmueve la historia de Juan Diego? ¿Te fascina el misterio histórico? ¿O ves en ella los orígenes de la identidad mexicana? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y comparte el contenido para llegar a más personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos en la próxima.